Al alba, mientras 5 niños temblaban de frío y hambre en un jacal miserable, el coronel Mendoza ordenó que fusilaran a su padre por haber robado unas tortillas rancias. Pero en ese México ensangrentado, donde los poderosos aplastaban a los pobres sin piedad, Emiliano Zapata escuchó el eco de esa injusticia y respondió con una venganza que el sur jamás olvidaría. Bienvenidos al canal Sombreros y Fusiles. Cuéntanos en los comentarios desde donde nos sigues, compañero, y prepárate porque esta historia va a erizarte la piel desde el primer minuto. La madrugada del 15 de marzo amaneció fría en San Miguel del Progreso, como si el mismo cielo presintiera la desgracia que se avecinaba. Las estrellas apenas se desvanecían cuando 4 federales irrumpieron en el rancho donde vivía Esteban Morales con sus 5 pequeños. Los niños despertaron con los alaridos ahogados de su padre, con el estruendo de las botas militares contra el piso de tierra, con el llanto desgarrador de la pequeña Luz que apenas tenía 5 años y no comprendía por qué esos hombres uniformados se llevaban a su papá a rastras. No se lo lleven, por favor, gritó Miguelito, el mayor, corriendo descalzo tras los soldados. Tenía apenas 11 años y los ojos hundidos del hambre crónica, pero conservaba esa valentía feroz que heredan los hijos de la tierra. Los otros 4 lo siguieron como corderos asustados, Luz, Esperanza, Remedios y el pequeño Agustín que apenas caminaba con firmeza, pero ya sabía que cuando llegaban los hombres de uniforme, las familias se rompían para siempre. No había madre que los consolara. Se la había llevado la influenza el invierno anterior, cuando las heladas mataron las cosechas y la medicina escaseó en toda la región. Desde entonces, Esteban se las arreglaba solo, trabajando desde antes del amanecer hasta después del anochecer en la hacienda de don Sebastián Mendoza, llevando a casa los centavos miserables que le pagaban y repartiéndolos entre masa agria y quelites del campo. Pero hacía una semana que el trabajo se había terminado. Mendoza había despedido a 3/4 de sus peones, alegando que la revolución había arruinado el comercio y ya no podía sostener tantas bocas. La mentira era evidente. Don Sebastián Mendoza no era hombre que se arruinara fácilmente. Durante el porfiriato había sido uno de los terratenientes más prósperos de Morelos, enriqueciéndose con el sudor ajeno y el tráfico de influencias con la capital. Cuando estalló la revolución, Mendoza se quitó la casaca porfirista y se vistió de federal, manteniéndose siempre del lado que más le convenía. Ahora, con grado de coronel y autoridad sobre toda la comarca, gobernaba San Miguel del Progreso con mano de hierro, cobrándose viejas deudas y expandiendo sus dominios sin límite. Los peones le estorbaban. Era mejor expulsarlos y apropiarse de las tierras que ya no podían trabajar. Una semana completa llevaban los niños Morales sin probar bocado más que agua con sal. Una semana con el estómago contraído, viendo cómo Luz se desplomaba del hambre y cómo los otros perdían esa vivacidad que caracteriza a los niños sanos. Esteban había recorrido todo el poblado mendigando trabajo, pidiendo fiado, suplicando aunque fueran las obras de las casas acomodadas. Nada. Las puertas se cerraban antes de que pudiera explicar su desesperación. Solo Petra Sánchez, la vecina que habitaba el jacal contiguo, le había obsequiado un tazón de atole aguado y algunas tortillas endurecidas. Pero ella también tenía sus propios hijos que alimentar y su esposo había caído en una emboscada durante los enfrentamientos que teñían de sangre los caminos de Morelos. La noche de aquel día maldito, Esteban despertó escuchando los gemidos de Luz. La niña tenía calentura y pedía comida con una vocecita que se quebraba como hoja seca. Miguelito también sollozaba, pero en silencio, con esa desesperación muda de los niños que ya saben que quejarse no sirve de nada. Esteban los contempló uno por uno en la penumbra del jacal. Sus hijos, su sangre, su único tesoro en este mundo de miserias. Y comprendió que no podía permitir que murieran. Se incorporó en silencio, se persignó ante la imagen del Sagrado Corazón que colgaba de la pared y salió al frío de la madrugada. Conocía la hacienda como conocía sus propias manos. Había laborado allí desde muchacho. Había sudado en esos campos. Había levantado con sus propios brazos algunos de los muros que ahora lo separaban del alimento.
El granero donde guardaban el trigo y las tortillas para los trabajadores no tenía más que un candado oxidado y carcomido. Esteban lo forzó con una vara, rogándole al Todopoderoso que lo perdonara por lo que estaba a punto de hacer. Adentro olía a maíz tierno y a masa fresca. Los costales de frijol se apilaban junto a canastas de tortillas recién hechas. Las mismas tortillas que él había ayudado a preparar tantas veces cuando trabajaba en las cocinas de la hacienda. Tomó únicamente lo indispensable. 6 tortillas duras, un puñado de frijoles, un poco de piloncillo. Nada más. Lo justo para que sus hijos no perecieran esa noche. Al salir, volvió a persignarse y murmuró una plegaria: Señor mío, no es hurto si es para que no mueran mis pequeños. Tú que conoces el alma de los hombres, sabes que no soy ladrón. Pero alguien lo había observado. Jacinto Villegas, el capataz de Mendoza, merodeaba la hacienda desde temprano buscando algún pretexto para quedar bien con el patrón. Era un hombre enjuto y encorvado, con ojos de serpiente y alma de soplón. Había visto a Esteban salir del granero y corrió a despertar a los federales. Media hora después ya estaban derribando la puerta del jacal de los Morales. Esteban no opuso resistencia. Sabía que lo habían descubierto y conocía también cuál era el castigo por robar en las propiedades de don Sebastián. Cuando los soldados le preguntaron dónde estaba lo robado, señaló con la barbilla hacia la mesa donde había puesto las 6 tortillas. Sus hijos las miraban con ojos hambrientos, sin comprender por qué su padre había traído comidas y ahora se lo llevaban preso. «Papá, ¿nos vamos a quedar solos?», preguntó Esperanza, una niña de 7 años con trenzas despeinadas y vestido remendado 1000 veces. Esteban se arrodilló frente a ella, frente a todos sus hijos, y los abrazó como si fuera la última vez. En el fondo de su corazón sabía que era la última vez. Cuídense mucho, mis pequeños. Pórtense bien siempre. Y recuerden que su papá los amó más que a su propia vida. Los soldados lo levantaron a empujones y se lo llevaron mientras los niños corrían detrás gritando papá, con esas voces que se quedan grabadas en el alma para toda la eternidad. Don Sebastián Mendoza desayunaba huevos con chorizo y café de olla en la galería de su casa grande cuando le trajeron las noticias. Era un hombre robusto, de bigote encerado y mirada gélida, siempre vestido de negro como si llevara luto permanente por su propia conciencia. A sus años había acumulado más tierra que muchos hacendados juntos y había aprendido que la única manera de conservar el poder era sembrando terror. «Mi coronel», le dijo Villegas quitándose el sombrero. «Atrapamos a Esteban Morales robándose comida del granero». Mendoza continuó desayunando sin alzar la vista. Masticó despacio, bebió un sorbo de café, se limpió el bigote con la servilleta bordada que le había traído de la capital. «¿Cuánto se robó?» 6 tortillas duras, coronel, y un puño de frijoles. Mendoza se recargó en la silla de mimbre y miró hacia el horizonte, donde el sol ya empezaba a calentar la tierra reseca. 6 tortillas. Cosa de centavos. Pero no era el valor de lo robado lo que importaba, sino el ejemplo. En estos tiempos revueltos, cuando la autoridad se tambaleaba por todos lados, había que demostrar quién mandaba. Los peones tenían que entender que la propiedad se respetaba, que el orden se mantenía, que don Sebastián Mendoza no era de los que perdonaban. ¿Tiene familia? 5 chamacos, mi coronel. La mujer murió de la influenza. Mejor así. Aprenderán desde pequeños a respetar lo ajeno. Villegas se rascó la cabeza incómodo. Conocía a Esteban desde hacía años. Era buen trabajador, hombre honrado, de esos que nunca causaban problemas. Pero también conocía a su patrón y sabía que cuando don Sebastián tomaba una decisión no había vuelta atrás. ¿Qué ordena, mi coronel? Mendoza terminó su café de un trago y se puso de pie. Era más alto de lo que parecía sentado, con una presencia que llenaba cualquier espacio donde estuviera. Fusílenlo al amanecer en la plaza, para que todo el pueblo vea. Y que traigan a los chamacos también. Que aprendan lo que les pasa a los ladrones. Pero mi coronel, no más eran 6 tortillas. Los ojos de Mendoza se clavaron en Villegas como dagas. El capataz bajó la cabeza inmediatamente.
Me está cuestionando, Villegas. No, mi coronel, para nada. 6 tortillas o 6.000 pesos es lo mismo. El robo es robo, y en mi territorio los ladrones pagan con la vida. Si has llegado hasta aquí y esta historia te está impactando tanto como a nosotros, dale like al video y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna de estas historias que marcaron nuestra historia. Petra Sánchez no durmió esa noche. Desde su jacal podía escuchar los llantos de los niños Morales que no entendían por qué no regresaba su papá, por qué tenían hambre otra vez, por qué el mundo se había vuelto tan despiadado de repente. Se levantó varias veces para asomarse por la rendija de su puerta, viendo las luces encendidas en el cuartel de los federales, oyendo el martilleo de los carpinteros que preparaban el poste donde amarrarían a Esteban. Al amanecer, cuando los primeros gallos cantaron anunciando el día, Petra se persignó y salió de su casa. No podía permitir que los niños vieran solos cómo asesinaban a su padre. Ellos no tenían a nadie más en el mundo. Si no los protegía ella, ¿quién lo haría? Los federales ya habían sacado a Esteban del cuarto donde lo tenían encerrado. Estaba pálido pero sereno, con esa dignidad que poseen los hombres buenos cuando saben que van a morir por algo justo. No pidió clemencia, no se arrodilló, no lloró. Cuando vio a sus hijos parados junto a Petra, les sonrió como si fuera una mañana cualquiera y él se dirigiera al campo a trabajar. «Papá, ¿por qué te van a lastimar?», preguntó Luz con su vocecita quebrada. Esteban se arrodilló para quedar a la altura de sus ojos. La niña tenía la cara sucia y los cabellos enmarañados, pero para él era la cosa más hermosa del mundo. Porque a veces, mi hijita, los hombres buenos tienen que pagar por tratar de salvar a los que aman. ¿Y nosotros qué vamos a hacer sin ti? Van a crecer, van a ser valientes, van a cuidarse entre ustedes, y algún día, cuando sean grandes, van a entender que su papá no era un ladrón. Era nomás un hombre que quería mucho a sus hijos. Los soldados lo levantaron antes de que pudiera decir más. Lo arrastraron hasta el poste que habían plantado en el centro de la plaza. Le ataron las manos por detrás de la espalda, le vendaron los ojos con un trapo sucio. El pueblo entero había salido a presenciar el espectáculo. Hombres con sombrero en la mano, mujeres persignándose, niños escondidos detrás de las faldas de sus madres. Todos sabían que Esteban Morales era buen hombre, pero nadie se atrevía a pronunciar palabra. El miedo había echado raíces en San Miguel del Progreso, y esas raíces se alimentaban del silencio. Don Sebastián Mendoza llegó montado en su caballo blanco, vestido de gala como si fuera a una celebración. Se bajó despacio, caminó hasta quedar frente a Esteban y habló con voz fuerte para que todo el pueblo lo oyera. Este hombre ha robado en mi propiedad, ha violado la ley y ha faltado al respeto que se me debe. La justicia exige que pague con su vida. Desde el grupo de espectadores, Petra gritó, era nomás comida para sus hijos hambrientos. Mendoza volvió la cabeza hacia ella con una sonrisa que helaba la sangre. Los ladrones siempre tienen excusas, señora, pero la ley no admite excepciones. Le hizo una seña al sargento que comandaba el pelotón de fusilamiento. 5 soldados se formaron en fila, levantaron sus rifles, apuntaron al pecho de Esteban Morales. El condenado enderezó la espalda y alzó la cara hacia el cielo como si le estuviera hablando a Dios. Virgen Santísima, murmuró, recibe a mis hijos pequeños, cuídalos cuando yo ya no esté. ¡Fuego! Los disparos quebraron la mañana. Esteban cayó contra el poste y la plaza se quedó sin aire. Sus hijos, inmóviles, entendieron ahí el precio que un pobre pagaba por alimentar a los suyos. Luz corrió hacia el cuerpo de su padre, pero Petra la detuvo. Era mejor que no lo viera de cerca. Era mejor que guardara en la memoria la imagen de su papá sonriéndole, no la de su cuerpo destrozado por las balas. Mendoza se montó en su caballo y se fue sin mirar atrás. Los soldados desataron el cuerpo y lo echaron en un petate viejo. Los vecinos se dispersaron en silencio, persignándose y murmurando oraciones. Solo quedaron Petra y los 5 huérfanos parados bajo el sol que empezaba a calentar, mirando la mancha de sangre que se secaba sobre la tierra.
Un viejo soldado de la tropa que había presenciado toda la ejecución desde la puerta del cuartel se acercó caminando despacio. Era un hombre delgado y arrugado, con las manos manchadas de pólvora y los ojos tristes de quien ha visto demasiadas injusticias. Se paró frente a la mancha de sangre, escupió en el suelo con desprecio y se dio la vuelta para regresar a sus labores. Ese escupitajo fue la única protesta que hubo en San Miguel del Progreso aquel día. Pero las noticias vuelan, especialmente cuando llevan el peso de la injusticia. A los 3 días, un arriero que pasaba por el pueblo camino a Cuautla se detuvo en el jacal de Petra para darle agua a sus mulas. Era un hombre moreno y curtido por el sol, con esa sabiduría silenciosa de quienes conocen todos los senderos del sur. Cuando Petra le contó lo que había pasado, el arriero se quitó el sombrero y se persignó. Señora, le dijo con voz grave, esa historia tiene que llegar a oídos del general Zapata. Él no perdona que se mate a los pobres por tratar de comer. ¿Usted conoce gente de Zapata? Conozco a su compadre Otilio Montaño. Anda por los rumbos de Ayala organizando a los pueblos. Si quiere, puedo llevarle el recado. Petra no lo dudó ni un momento. Había escuchado las historias que se contaban de Emiliano Zapata, el general que peleaba por la tierra y por los pobres, el hombre que no toleraba las injusticias contra los indefensos. Si alguien podía hacer pagar a Mendoza por lo que había hecho, era él. Una semana después, el recado llegó a Otilio Montaño, que estaba reunido con otros jefes zapatistas en un campamento oculto entre los cañaverales. Montaño era un hombre culto, maestro de escuela antes de tomar las armas, pero la historia que le contó el arriero lo llenó de una cólera fría que le endureció el rostro. Esa misma noche cabalgó hasta donde estaba Zapata, en las faldas del Ajusco, preparando un ataque contra los federales de Cuernavaca. Emiliano Zapata tenía 35 años y conservaba esa energía animal que lo había hecho famoso en todo Morelos. Tenía el pelo negro y abundante, el bigote espeso que se había vuelto su sello distintivo, y los ojos oscuros que parecían penetrar hasta el alma de la gente. Estaba vestido de charro elegante, con camisa bordada y pantalón de gamuza, pero las botas embarradas del polvo de los caminos delataban que era hombre de acción antes que de salón. Alrededor del fuego estaban sus hombres de confianza, Genovevo de la O, Amador Salazar, Francisco Mendoza, sin parentesco con el coronel, Jesús Morales y otros jefes que habían probado su valor en 100 combates. Discutían la estrategia del ataque cuando llegó Montaño con la historia de los Morales. General, le dijo Montaño después de desmontar, traigo noticias que lo van a poner bravo. Muy bravo. Zapata levantó la vista del mapa que estaba estudiando y miró a su compadre con esos ojos que parecían leer el corazón de la gente. Ándale, pues, Otilio. Cuéntame qué anda pasando. Montaño contó la historia completa. El hambre de los niños, el robo desesperado de Esteban, la crueldad de Mendoza, el fusilamiento frente a los hijos. Mientras hablaba, Zapata siguió estudiando el mapa, pero Montaño se dio cuenta de que no perdía palabra de lo que decía. Sus mandíbulas se endurecían cada vez más y sus manos se cerraban en puños sobre la mesa improvisada. Cuando terminó el relato, Zapata se quedó callado un largo rato. Los otros jefes también guardaron silencio. Conocían esa expresión en el rostro de su general, esa calma terrible que precedía a las tormentas más feroces. ¿Cómo se llamaba el hombre que mataron?, preguntó Zapata sin levantar la vista del mapa. Esteban Morales, general. Buen hombre, trabajador, nunca le debía nada a nadie. ¿Y los chamacos? 5. El mayor tiene 11 años, la más chiquita apenas 5. Zapata se puso de pie y caminó hasta la orilla del campamento, donde podía ver las luces de Cuernavaca brillando en la distancia. Montaño lo siguió, conociendo el temperamento de su general. ¿Qué piensa hacer, jefe? Estoy pensando, Otilio. Estoy pensando en esos 5 chamacos que vieron matar a su papá por 6 tortillas. Mendoza es federal, jefe. Si lo tocamos, Huerta puede ponerse bravo. Zapata se volvió hacia él con una sonrisa que no llegaba a los ojos. ¿A mí qué me importa Huerta, compadre?
Ese cabrón de Mendoza mató a un hombre bueno por darle de comer a sus hijos. Eso no se perdona ni se olvida. Entonces vamos a enseñarle lo que pasa cuando se meten con los pobres en tierra de Emiliano Zapata. Regresó a donde estaban los otros jefes y se sentó frente al mapa. Pero ya no estaba pensando en el ataque a Cuernavaca. Tenía otros planes. Compañeros, les dijo, el ataque a Cuernavaca se va a posponer. Tenemos asuntos más urgentes que atender. Durante 2 semanas, los espías zapatistas se infiltraron en San Miguel del Progreso y los pueblos vecinos, recabando información sobre don Sebastián Mendoza. Poco a poco fueron armando el rompecabezas de su vida, sus rutinas, sus debilidades, sus planes futuros. La información más valiosa llegó a través de una sirvienta de la Casa Grande que simpatizaba con la revolución. Mendoza estaba planeando casarse con Carmen Iturbide, hija de uno de los comerciantes más ricos de Cuernavaca. La boda iba a ser un evento político de primer orden, con generales, políticos y hombres de negocios de toda la región. Para Mendoza, ese matrimonio significaba mucho más que amor. Significaba poder, conexiones, dinero y respetabilidad social. Ahí está nuestro punto débil, murmuró Zapata cuando recibió la información. A ese cabrón no le duele ni la conciencia ni la bolsa, pero le duele el orgullo. La estrategia que diseñó era de una elegancia cruel. Carmen Iturbide viajaba cada 15 días de Cuernavaca a San Miguel del Progreso para visitar a su prometido, siempre acompañada de una dueña y 2 mozos, siempre por el mismo camino. En su próximo viaje, programado para la primera semana de abril, la diligencia sería interceptada por hombres que parecerían bandidos comunes. ¿Y si la muchacha sale lastimada?, preguntó Genovevo de la O, que tenía 3 hijas y no soportaba la idea de hacerle daño a una mujer inocente. No le vamos a tocar ni un cabello, le aseguró Zapata. Va a estar mejor cuidada que en la casa de su papá, pero su novio no lo va a saber. El plan requería de perfecta coordinación y hombres de absoluta confianza. Zapata escogió a Amador Salazar y a Próculo Capistrán para dirigir el secuestro, con instrucciones muy específicas: tratar a la señorita con todo respeto, explicarle que no correría peligro y mantenerla cómoda en un campamento oculto en la sierra. Montaño se encargaría de hacer llegar a Mendoza una carta firmada con el nombre real de Zapata, Emiliano Zapata Salazar. ¿Qué le vamos a decir en la carta, jefe?, preguntó Montaño. Que quiero hablar con él de hombre a hombre sobre justicia y honor. ¿Nada más? ¿Y si no viene? Zapata sonrió con esa expresión que sus enemigos habían aprendido a temer. Va a venir, compadre. Su orgullo no le va a permitir quedar como cobarde. El secuestro se ejecutó con precisión militar. La diligencia de Carmen fue interceptada en un paso estrecho entre 2 cerros, donde no había posibilidad de escapar. Los hombres de Zapata actuaron como bandidos profesionales, gritando, disparando al aire, creando el terror necesario para que la historia fuera creíble. Pero cuando llegó el momento de llevarse a la muchacha, Salazar se quitó el pañuelo que le cubría la cara y le habló con voz serena. Señorita, no tenga miedo. No le vamos a hacer ningún daño. Viene con nosotros por unos días, nada más. Carmen era una joven de 19 años, delgada y pálida, con esos modales refinados de la gente rica de la capital, pero tenía carácter. En lugar de desmayarse o ponerse histérica, miró a Salazar a los ojos y le preguntó: ¿Son ustedes zapatistas? Sí, señorita. ¿Y qué quieren de mí? Nada de usted. Es cosa con su novio. El campamento donde llevaron a Carmen estaba en una cañada oculta entre los cerros, con agua fresca de un manantial y cuevas secas donde refugiarse del viento. Zapata había mandado construir un jacal apartado para ella, con una cama limpia, cobijas nuevas y una jofaina de porcelana que Salazar había comprado en Cuautla. 2 soldaderas, mujeres mayores y respetables, se encargaron de cuidarla y hacerle compañía. Dile que no le va a pasar nada, le dijo Zapata a Salazar antes de que partiera. Dile que está aquí porque necesitamos que su novio entienda algunas cosas, y dile que en cuanto entienda la vamos a regresar sana y salva a su casa.
Y si pregunta qué cosas, dile que su novio mató a un hombre bueno por darle comida a sus hijos. Mientras tanto, en San Miguel del Progreso, la noticia del secuestro cayó como rayo en cielo sereno. Mendoza recibió el reporte de sus informantes con una mezcla de furia y pánico. La boda estaba programada para 3 semanas después. Ya habían mandado las invitaciones, ya habían contratado músicos y cocineros, ya había confirmado su asistencia el mismísimo gobernador de Morelos. Si no aparecía Carmen, quedaría en ridículo ante toda la sociedad sureña. Inmediatamente movilizó a todos sus soldados para buscar a los secuestradores. Mandó patrullas a todos los ranchos de la región. Ofreció recompensas, amenazó a los lugareños para que dieran información. Pero los hombres de Zapata eran fantasmas. Sabían moverse por esas tierras sin dejar rastro. Sabían esconderse donde ni el diablo los encontrara. Al 4.º día de búsqueda inútil llegó la carta de Emiliano Zapata. El mensajero era un muchacho de 13 años que apareció en la plaza de San Miguel del Progreso, montado en un caballo pinto, gritando que traía carta importante para el coronel Mendoza. Cuando los soldados lo llevaron ante su jefe, el muchacho sacó un sobre de su morral y lo entregó sin más explicaciones. La carta era breve y directa. Coronel Mendoza, tengo a su prometida. Está bien cuidada y no le falta nada. Si quiere volver a verla, venga solo mañana al mediodía a las ruinas de Xochicalco. Vamos a platicar de hombre a hombre sobre justicia y honor. Si no viene, la señorita se va a quedar con nosotros para siempre, y todo el mundo va a saber que usted es un cobarde que no tiene palabra. Emiliano Zapata Salazar. Mendoza arrugó la carta en sus manos temblorosas. Xochicalco eran unas ruinas prehispánicas abandonadas en medio de la nada, a mediodía de camino de San Miguel del Progreso. Si iba, podía ser una trampa. Si no iba, Zapata se encargaría de hacer correr la voz de que era un cobarde, y su reputación quedaría arruinada para siempre. Sus oficiales le aconsejaron que no fuera, que mandara soldados en su lugar, que negociara desde la seguridad de su cuartel. Pero Mendoza había construido su poder sobre la imagen de hombre duro e implacable. No podía permitir que lo vieran como un cobarde que se escondía detrás de sus subordinados. Voy a ir, decidió contra todos los consejos. Pero no voy solo. Ustedes me van a seguir a distancia, y si pasa algo raro, me sacan de ahí a balazos. Mi coronel, es muy arriesgado. ¿Silencio? Ya decidí. Ese bandido se va a dar cuenta de con quién se metió. Xochicalco había sido un centro ceremonial próspero durante la época prehispánica, pero el abandono lo había convertido en un lugar fantasmal. Quedaban las ruinas de templos y pirámides, los vestigios de una grandeza que ahora era solo polvo bajo el cielo inmisericorde. Era el lugar perfecto para lo que Zapata tenía planeado. Un escenario dramático, cargado de simbolismo, donde las injusticias del presente se encontrarían con la justicia ancestral. Los zapatistas llegaron desde la madrugada y comenzaron la preparación del lugar. Colgaron listones blancos en las piedras antiguas. Acomodaron troncos formando un semicírculo en la explanada principal. Plantaron cruces de palma bendita en las entradas de los templos abandonados. Todo tenía que parecer una ceremonia, una celebración extraña y solemne que Mendoza no entendería hasta que fuera demasiado tarde. En el centro de la explanada colocaron un poste nuevo, más alto que los demás, tallado en madera de mezquite como si fuera un tótem sagrado. A los pies del poste pusieron 5 banquitos pequeños, uno para cada hijo de Esteban Morales. Petra había traído a los niños desde San Miguel del Progreso, prometiéndoles que iban a ver cómo se hacía justicia por su papá. Zapata llegó al lugar 1 hora antes del mediodía, acompañado de Montaño, Salazar y otros jefes zapatistas. Se había quitado el uniforme de campaña y vestía de charro elegante, pantalón de gamuza con botonadura de plata, camisa blanca bordada, sombrero de ala ancha. En la mano izquierda llevaba un papel doblado, la oración que Esteban había garabateado antes de ir a robar las tortillas, pidiendo perdón a Dios por lo que estaba a punto de hacer. Los niños Morales llegaron callados de la mano de Petra, sin entender bien qué estaba pasando, pero sintiendo que era algo importante.
Luz, la más pequeña, había preguntado si iban a ver a su papá. Petra no había sabido qué responderle. Cuando apareció Mendoza en el horizonte, montado en su caballo blanco y seguido a distancia por una escolta de federales, Zapata hizo una seña y todos sus hombres desaparecieron entre las ruinas. Solo quedaron visibles él mismo, los niños, Petra y el extraño decorado que habían montado en la explanada. Mendoza entró a las ruinas despacio, con la mano derecha cerca de la pistola y los ojos escudriñando cada sombra. No podía ver a los hombres de Zapata, pero sabía que estaban ahí, apuntándole desde los templos abandonados. Su caballo piafó nervioso, sintiendo la tensión que flotaba en el aire como polvo antes de la tormenta. Zapata gritó al llegar al centro de la explanada. «Aquí estoy, ¿cómo quedamos?» Emiliano Zapata salió de detrás de una pirámide derruida, caminando despacio, sin prisa, con las manos vacías y visibles. Era más bajo que Mendoza, pero su presencia llenaba todo el espacio, como si fuera él quien tuviera derecho a estar ahí, y Mendoza fuera el intruso. «Coronel Mendoza», le dijo sin quitarse el sombrero. «Qué bueno que vino. Ya pensaba que no iba a tener valor». «¿Dónde está la muchacha?» «Segura. Mejor cuidada de lo que usted cuida a sus peones». Mendoza miró alrededor tratando de entender qué significaba toda esa escenografía. Los listones blancos, los troncos, las cruces, los niños silenciosos que lo miraban con ojos enormes y tristes. ¿Qué diablos es todo esto? Zapata no respondió directamente. En su lugar, desdobló el papel que llevaba en la mano y se lo enseñó a Mendoza. ¿Sabe qué es esto, coronel? No. Es la oración que escribió Esteban Morales antes de ir a robar comida para sus hijos. ¿Quiere que se la lea? Sin esperar respuesta, Zapata comenzó a leer con voz fuerte y clara. Señor mío, perdóname por lo que voy a hacer. No es hurto si es para que no mueran mis pequeños. Tú que conoces el alma de los hombres, sabes que no soy ladrón. Mendoza se removió incómodo en la silla de su caballo. Los ojos de los niños lo taladraban como pequeñas acusaciones vivientes. Ese hombre era un ladrón, murmuró. ¿La ley? ¿Cuál ley?, lo interrumpió Zapata. ¿La ley que dice que un hombre no puede darle de comer a sus hijos? ¿La ley que dice que 6 tortillas valen más que una vida humana? ¿Esa ley, coronel? Mendoza trató de sacar su pistola, pero ya era tarde. Los zapatistas habían salido de sus escondites y lo rodeaban con rifles apuntándole al pecho. Su escolta, que había quedado en las afueras de las ruinas, fue desarmada silenciosamente por otros revolucionarios. «Bájese del caballo, coronel», le ordenó Salazar con voz suave pero implacable. Mendoza tuvo que obedecer. Sus piernas temblaron cuando tocaron el suelo. Por primera vez en muchos años se sentía indefenso, vulnerable, a merced de otros hombres. «¿Me van a matar?» Zapata se acercó hasta quedar frente a él, tan cerca que podía verle el miedo en los ojos. «No, coronel. La muerte sería muy fácil. Usted va a vivir, pero va a pagar». Le hizo una seña a sus hombres. 2 zapatistas agarraron a Mendoza de los brazos, mientras otros le quitaban el uniforme, dejándolo en calzoncillos y camiseta. Luego lo arrastraron hasta el poste de mezquite que habían plantado en el centro de la explanada. Pero no era un poste común. Estaba hecho de madera rugosa, con púas de maguey incrustadas a todo lo largo. Cuando amarraron a Mendoza contra él, las púas se le clavaron en la espalda, en los brazos, en las piernas. No era suficiente para matarlo, pero sí para causarle dolor constante y humillación total. «Este es el mismo tipo de poste donde usted mandó fusilar a Esteban Morales», le dijo Zapata. «Estos son sus hijos, que lo vieron morir por 6 tortillas. Y esta es la justicia que usted no quiso dar». Los 5 niños se sentaron en los banquitos que habían puesto frente al poste. No dijeron nada, no gritaron, no lloraron. Solo miraron a Mendoza con esa gravedad terrible de los niños que han perdido la inocencia demasiado pronto. Zapata no ordenó que lo torturaran ni que lo maltrataran. Simplemente se quedó allí parado junto a los huérfanos,
mientras los soldados de Mendoza eran desarmados y liberados con la orden de regresar a San Miguel del Progreso y contar lo que habían visto. Díganles a todos que aquí está su coronel, le dijo Zapata al sargento que comandaba la escolta. Díganles que va a estar aquí hasta que aprenda lo que vale la vida de un hombre pobre. Durante 4 días, Mendoza permaneció amarrado al poste bajo el sol implacable del altiplano. Los zapatistas le daban agua para que no muriera, pero nada de comida. Igual que los hijos de Esteban, tenía que saber lo que era el hambre. Igual que su víctima, tenía que sentir la desesperación, la humillación, la impotencia de estar a merced de otros. Los niños iban a verlo cada día. No le decían nada, pero su presencia era más elocuente que cualquier discurso. Luz, la más pequeña, llevaba una flor silvestre y la ponía a los pies del poste. No era un gesto de compasión, sino de memoria. Una flor por su papá, que había muerto por amarlos. Al 4.º día, cuando Mendoza ya estaba delirando de sed y humillación, Zapata decidió que había aprendido suficiente. Lo desataron, le dieron agua, le pusieron su ropa. Pero antes de dejarlo ir, Zapata le puso una mano en el hombro. ¿Entendió, coronel? Mendoza asintió sin poder hablar. Sus ojos habían perdido esa arrogancia fría que los caracterizaba. Ahora eran los ojos de un hombre quebrado que había tocado fondo y sabía que nunca se recuperaría completamente. Váyase de aquí, le dijo Zapata. Váyase de Morelos. Váyase de México si puede, porque si vuelvo a saber que le ha hecho daño a un pobre, no va a haber poste que lo salve. Lo voy a matar con mis propias manos. Mendoza se fue sin decir palabra, montado en su caballo blanco, seguido por los restos de su escolta. Los hombres que había traído ya no lo miraban con respeto, sino con una mezcla de lástima y desprecio. Su autoridad había muerto en Xochicalco, crucificada en un poste de púas. Las noticias de lo que había pasado en las ruinas se extendieron por todo Morelos como reguero de pólvora. Los corridos empezaron a cantarse esa misma semana en cantinas y plazas de mercado, contando la historia del coronel que mató a un padre por 6 tortillas y del revolucionario que le dio su merecido sin derramar una gota de sangre. En San Miguel del Progreso, el pueblo recibió la noticia con una mezcla de alivio y asombro. Por primera vez en años, la gente salió a la calle sin miedo, se juntó en grupitos para comentar lo que había pasado, se atrevió a sonreír abiertamente. Las cruces blancas, que habían empezado a aparecer en las puertas después de la muerte de Esteban, se multiplicaron, convirtiéndose en un símbolo silencioso pero poderoso de resistencia y memoria. Don Patricio Iturbide, el padre de Carmen, recibió a su hija de vuelta sin un rasguño, acompañada de una carta de Zapata que explicaba los motivos del secuestro. La carta estaba escrita con letra clara y palabras sencillas, pero llevaba una carga emocional que el comerciante no pudo ignorar. Iturbide era comerciante, pero también era padre. La idea de que un hombre pudiera matar a otro por tratar de alimentar a sus hijos le resultaba intolerable. Esa misma noche escribió una carta a los principales periódicos de Cuernavaca y Ciudad de México, denunciando los abusos de Mendoza y retirándole su apoyo económico y político. La boda, desde luego, quedó cancelada para siempre. Carmen, por su parte, le confesó a su padre que se alegraba de no haberse casado. Durante los días que había pasado con los revolucionarios, había visto un mundo diferente al suyo. Hombres rudos pero honrados, mujeres humildes pero dignas, niños pobres pero llenos de esperanza. Le había impactado especialmente la historia de los huérfanos morales y había decidido que quería hacer algo por ellos. Papá, le dijo, quiero que uses el dinero que ibas a gastar en mi boda para ayudar a esos niños. Don Patricio sonrió, orgulloso de su hija. Había criado no solo a una mujer hermosa, sino a una mujer con corazón. Los niños Morales, mientras tanto, empezaron una nueva vida bajo el cuidado de Petra. Con el dinero de los Iturbide pudieron comprar una casa más grande, abrir una tienda pequeña y mandar a los chamacos a la escuela. Miguelito, el mayor, demostró tener manos hábiles para el comercio. Luz aprendió a leer antes que cualquier niño de su edad. Los otros siguieron cada uno su camino,
pero siempre unidos por el recuerdo de su padre y por la certeza de que habían visto la justicia hacerse realidad. Petra nunca olvidó las palabras que le había dicho Zapata el día que se despidió de ella: cuando los poderosos matan a los pobres, la justicia y la venganza son la misma cosa. Las había repetido tantas veces que se volvieron parte de su alma, una especie de oración que la consolaba en los momentos difíciles. Don Sebastián Mendoza desapareció de Morelos después de la humillación de Xochicalco. Algunos dijeron que se había ido a Oaxaca, otros que había cruzado a Guatemala. Lo cierto es que nunca volvió a gobernar ningún territorio, nunca volvió a usar uniforme militar, nunca volvió a inspirar miedo. Se había convertido en lo que más detestaba, un hombre común y corriente, sin poder, sin respeto, sin futuro. Emiliano Zapata tampoco regresó nunca a San Miguel del Progreso, pero su presencia se quedó grabada en la memoria del pueblo como una promesa y una amenaza. La promesa de que los pobres no estaban solos, y la amenaza de que los poderosos pagarían por sus abusos. Los corridos que cantaban su historia llegaron hasta los rincones más remotos de la sierra, llevando un mensaje que resonaba en el corazón de toda la gente humilde. Había un hombre que peleaba por ellos, que no los había olvidado, que no los iba a abandonar. Años después, cuando la revolución se había calmado y Zapata era ya más leyenda que realidad, los viejos de San Miguel del Progreso todavía contaban la historia de las tortillas de Esteban Morales. La contaban a sus nietos alrededor del fuego, la susurraban en los velatorios, la recordaban en las fiestas del pueblo. Siempre terminaba con la misma moraleja, dicha con esa sabiduría callada de la gente que ha vivido mucho y sufrido más: Dios aprieta, pero no ahorca. Y cuando Dios no puede hacer justicia por sí solo, manda a hombres como Zapata para que la hagan por él. La mancha de sangre de Esteban Morales se había secado hacía mucho en la plaza de San Miguel del Progreso, pero la memoria de su sacrificio siguió viva, alimentando la esperanza de que en este mundo cruel todavía hay lugar para la justicia, y de que los pobres, aunque no tengan nada más, siempre tendrán la dignidad que nadie les puede quitar. Y en las noches sin luna, cuando el viento bajaba de la sierra llevando el aroma de los ocotes y la promesa de la lluvia, los fantasmas de Xochicalco todavía susurraban la oración que había escrito Esteban Morales antes de morir: Señor mío, perdóname por lo que voy a hacer. No es hurto si es para que no mueran mis pequeños. Porque al final, como sabían todos los que habían conocido a Emiliano Zapata, no hay pecado más grande que dejar morir de hambre a un niño, ni justicia más dulce que la que se hace en nombre de los que no pueden defenderse solos. Si llegaste hasta acá y querés seguir conociendo estas historias que marcaron a México para siempre, suscríbete al canal Sombreros y Fusiles.